Bueno, muchas gracias por las críticas, por los comentarios. Es importantísimo, creo yo, para, en general, ¿no? Poder ir avanzando en un trabajo que está en proceso, ¿no? Bueno, yo no soy filósofo, mi base es más científica, pero sí me metí bastante en la filosofía cuando hice mi maestría en San Marcos y de ahí en el tema específicamente ético, ¿no? Pero lo que me interesó en el artículo fue dar una visión, o sea, no centrarme tanto en el contexto, sino solamente de las ideas, ¿no? Que fluían de un filósofo a otro, al margen del contexto, y solamente compararlo con la ciencia moderna. Ese fue el objetivo, por eso que no me desvié en cuestiones... Pero bueno, primero tengo algunas notas sobre lo que comentó Martín, ¿no? Que la primera es: la mente no está hecha de neuronas, ¿no? Es algo más que neuronas, ¿no? ¿Cómo explicas, ¿no? ¿Cómo se explica cómo se explica la conciencia? Lo que todavía no se sabe en plenitud. Se sabe, los neurólogos pueden describir muchas cosas, saben que tiene que ver con el cerebro, y hay modelos, ¿no? Que se están probando allá afuera sobre cómo funciona el cerebro. No hay una respuesta definitiva. Si hay una respuesta definitiva de cómo funciona el ADN y la vida, ahí no hay misterios, ¿no? Entonces, a veces o sea, los científicos no le huyen al misterio. Yo creo que lo que no debería hacer un buen científico, me parece, que es pretender tener respuestas de cosas que nadie sabe, ¿no? Nadie sabe qué pasa después de la muerte, nadie no tiene certeza sobre qué hubo antes del Big Bang, ¿no? Si es verdad el universo explotó, ¿no? Entonces, y tampoco es entonces, bueno, sobre la mente no está hecha de neuronas igual, ¿no? El bosque es algo más que la suma de los árboles, ¿no? Hay una manera de ver y de entender la mente, un modelo que es interesante, que es el mismo que se usa para entender una computadora, ¿no? ¿Dónde está, por ejemplo, el software? El software no es parte del hardware, ¿no? El software es una propiedad emergente de una computadora que funciona bien, ¿no? Es una manera de organizar la información que genera una simulación que puedes ver en la pantalla, ¿no? De esa manera, creo yo que la mayoría de neurólogos ahora tiene esa idea, ¿no? Que el cerebro es una simulación a partir de la materia, ¿no? Esa postura se llama el emergentismo también en filosofía, ¿no? Que es, el emergentismo es materialista, ¿no? Dice que está bien, el cerebro no se reduce a la suma de las neuronas, ¿no? Pero oye, hay un montón de tipos de neuronas, hay un montón de tipos de conexiones, cada neurona se conecta con otras 10.000 neuronas, ¿no? Es bien complejo, hasta ahora no se ha podido simular siquiera todo el cerebro, ¿no? Ahí se tiene al proyecto de conexión cerebral, ¿no? Que promete que en menos de 10 años vamos a tener un mapa completo del cerebro, y faltan las computadoras cuánticas para simular ese programa, y debería emerger la inteligencia artificial después de eso, ¿no? Si no, simplemente la teoría está mal, ¿no? Así de simple. Pero hasta ahora es el modelo que más me atrae, y por lo menos el más popular entre los ingenieros de sistemas y entre los neurólogos, el emergentismo, ¿no? Después, un conjunto de átomos que dependa de la mente, o sea, ¿por qué no la mente puede tal vez ser independiente de los átomos, ¿no? O por qué no la mente puede generar cambios a nivel atómico? Yo diría que sí, ¿no? Las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Tú tienes una idea en la cabeza y esa idea afecta tu conducta, ¿no? Si o el efecto placebo, ¿no? Tú tomas una pastilla de azúcar y piensas que te va a hacer efecto y automáticamente te sientes mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes un programa en la cabeza que te está diciendo, dándole confianza absoluta, y liberas endorfinas. Entonces ahí pasa que hay un programa cerebral, un software, que está representado por las conexiones neuronales, que genera cambios físicos, en este caso liberar endorfinas para que baje el dolor, ¿no? Entonces sí se podría explicar de esa manera. El problema de la subjetividad, ¿no? Lo que le llaman los filósofos qualia, ¿no? La qualia es esta, ¿no? ¿Cómo es posible ponernos de acuerdo, digamos, en la subjetividad? Cada uno tiene un universo en la cabeza, una manera distinta de interpretar el mundo, ¿no? Nos paramos y vemos el amanecer. Vemos el amanecer y, no, yo lo veo más de un color distinto, un poco más rojo, tú eres un poco más rosado o más amarillento. ¿De qué color es, no? ¿De qué color es la luz que estamos recibiendo, no? ¿Qué es el color para los científicos, no? El color en realidad no existe allá afuera. Es la manera como el cerebro tiene de interpretar ciertos niveles de energía y luz visible, ¿no? Esos niveles de energía, si son bajos, son con el color
Digamos, el cerebro las clasifica como color rojo, si son más altos las clasifica como color azul, y si exceden al rango de luz visible, entonces no se pueden observar salvo con instrumentos, ¿no? Entonces, tienes que esta supercomputadora que está interpretando píxel por píxel cada frecuencia, o sea, cada intensidad de luz, y le está traduciendo un color distinto y generando la simulación de que vivimos en un mundo con color, en un mundo con dureza, cuando en realidad digamos, las cosas están hechas prácticamente de vacío, 99%. Pero igual, para el cerebro es conveniente percibir la materia como si fuera sólida, a pesar de que en el fondo no lo es, ¿no? Entonces hay una diferencia entre la intuición, entre la percepción intuitiva de la realidad y lo que al final la ciencia puede probar como cierto a partir de los modelos que construye la ciencia de la realidad, ¿no? También Martín preguntó sobre la posible vida en otros universos. ¿Cómo es posible que haya un universo sin vida? Yo no lo vería problemático, un universo compuesto únicamente de rocas, ¿no? Evidentemente ahí no hay nada que pueda entender ese universo, no hay nada que se pueda plantear las preguntas, no hay nada que le pueda dar un sentido a una realidad que en sí misma no tiene sentido, ¿no? Somos nosotros, ¿no?, estos primates evolucionados, que tenemos la potencia cerebral de darle sentido a una realidad que intrínsecamente para los científicos no tiene sentido, ¿no? Y si le damos sentido a la realidad, entonces cumplimos en el pecado de la teleología, ¿no?, que ya Descartes lo plantea muy bien, ¿no? Él dice que eso de la causa final de Aristóteles es una aventura, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie puede pretender leer la mente de Dios. Era muy religioso, ¿no? Nadie puede pretender leer la mente de Dios. Uno puede llegar a concebir la existencia de Dios es mediante el razonamiento, ¿no? Pero la ciencia tiene que centrarse en la exploración de las estructuras materiales, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Yo no sé, y un último comentario sobre, entiendo que David comentó también, Emilio, perdón, que hay también científicos que son fanáticos, científicos que consideran que tienen la verdad absoluta y que hablan con... sí, yo creo que esos hay en todos los campos, ¿no? Y yo preferiría... ¿por qué? Porque el método en sí, el método científico no garantiza un 100% de certeza jamás, ¿no? Entonces es una ilusión, yo diría que es una mala interpretación del método científico, es una mala ciencia, podría acusarlo de pseudociencia, a un científico que esté allá afuera diciendo que tenemos la certeza absoluta de que eso es así, porque, ¿no?, se tiene una confianza alta, ¿no? Entonces en ciencia se habla de niveles de confianza. En las ciencias sociales tienen niveles de confianza hasta el 90% en unas pruebas psicológicas, pero ese es miserable al costado de los niveles de confianza de la física cuántica, que tiene confianzas digamos, de márgenes de error del ancho de un cabello entre Los Ángeles y Nueva York, ¿no? O sea, prácticamente infinitesimal, ¿no? Entonces son ciencias donde es muy fácil predecir y estar confiado en los resultados de la predicción. En la psicología la cosa es mucho más complicada porque el cerebro es complejo, ¿no? Y digamos, hay cosas que se entienden y cosas que no se entienden, y conforme se puedan recrear esas cosas en una computadora, creo que vamos a acercarnos a la comprensión de lo que está pasando realmente ahí adentro, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Sobre una afirmación sobre Dios no juega a los dados. Sí, Einstein era panteísta, o sea, él no creía en un Dios personal, ¿no? Él no rezaba, ¿no? Y esta expresión, es interesante que se haya comentado, hace referencia a la incapacidad de Einstein de aceptar la mecánica cuántica, ¿no? En esa época aparecían los primeros experimentos de mecánica cuántica de la indeterminación, o sea, de las partículas podían estar en varios lugares al mismo tiempo, o como el gato de Schrödinger, ¿no? Que nunca me acuerdo, de que el gato está muerto y vivo al mismo tiempo, y eso depende de una probabilidad cuántica de que decaiga o no decaiga el material radiactivo con el que está el gato. Entonces el gato está al mismo tiempo vivo y muerto, ¿no? Entonces en la mecánica cuántica las partículas están al mismo tiempo ahí y no están ahí. O sea, hay probabilidades, no hay certezas de que eso está acá al 100% o no está acá, sino tiene la probabilidad de estar, ¿no? Un fotón tiene la probabilidad de estar en cualquier parte del universo, y cuando lo mides adquiere una de esas probabilidades y lo captas en tu placa fotosensible, digamos, ¿no? Entonces Einstein no creía que eso pueda ser cierto. Él no pensaba que... ¿Por qué? Porque esas probabilidades, si hubiera algún Dios, él pensaba, tendría que estar sometido también a esa probabilidad, porque esa probabilidad es puramente azarosa, no encontraron ningún patrón ahí, ¿no? Claro, otro es que no se entiende la mente de Dios, pero él no pensaba, y él negaba los experimentos de la mecánica cuántica que hay resultados ser ciertos, ¿no? Él nunca creyó hasta su muerte en la mecánica cuántica, y por eso que tiene esa expresión, Dios no juega a los dados, porque Dios tiene que, si decide las reglas, las tiene que decir desde el principio.